Ya estamos de vuelta, son la 1:51 y a esta hora vamos a pasar a hablar de algo que también anunciábamos en titulares. El ex obispo Durán vuelve a hacer noticia, esta vez por un robo que sufrió, fue víctima de un violento asalto en su parcela durante la madrugada de este martes recién pasado. Una banda integrada por 8 delincuentes, 4 de ellos vistiendo trajes verdes y pasamontañas para emular a carabineros, habrían ingresado a una casa aledaña para engañar a los guardias, identificándose como policías e indicándoles que debían realizar un allanamiento. Posteriormente el grupo llegó a la casa principal y cerca de la 1:30 de la mañana, mientras Durán se encontraba junto a su esposa en su domicilio, se percataron que la banda de delincuentes, portando armas cortas, se metieron a su casa tras derribar a patadas la puerta principal para amenazarlos de muerte. Finalmente, el obispo habría sido maniatado junto a su esposa y luego golpeado con una pistola en la cabeza para intimidarlos. Paralelamente, los falsos carabineros registraban el domicilio y se llevaron joyas y dinero en efectivo, todo esto avaluado en 20 millones de pesos. Para conversar sobre esto ya se encuentra en nuestro estudio Walter Vega, él es director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes. Walter, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué se puede decir respecto de este asalto? Más allá de lo cuestionado que puede haber sido el obispo en su momento y que todavía lo es un asalto bastante terrible en el que termina siendo violentada una persona de la tercera edad. Sí, bueno, lamentamos lo que le aconteció, sin embargo, no creemos que esté en estrecha relación con lo que venía viviendo el obispo Durán, todos los procesos judiciales y los delitos que se le han imputado, las irregularidades. ¿Considera que esto no tiene nada que ver? No, creemos que no. Sin embargo, que no tiene que ver derechamente con lo que pasó con JH. Sin embargo, igual estamos bastante preocupados como Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes de los desmanes de los cuales las iglesias en general, desde las católicas hasta las evangélicas, independiente de su denominación, están viviendo. Los últimos 3 meses ya llevan 60 iglesias siniestradas, ya sea quemadas, asaltadas, vandalizadas. Entonces, tal vez podría ser que algunos grupos anárquicos, podría ser eventualmente que hayan tomado como referente al obispo Durán, que fue un símbolo de algún sector de la iglesia evangélica, como alguna forma de intimidar o de destruir los símbolos, que es lo que estamos leyendo más o menos tanto en los trascendidos como los acontecimientos y hechos que están sucediendo. Pero ¿tendría esto que ver, por ejemplo, con la cantidad de dinero que se asocia al obispo Durán? ¿Y la desconfianza también que hay hacia la iglesia? Podría ser. Ahora, hacia la iglesia, hacia la clase política, hacia los partidos políticos, hacia el presidente de la República, hacia el Frente Amplio, si nosotros ocupáramos la lógica que tú estás planteando y la proyectáramos, claro, tendríamos que tener asaltados senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema, grandes empresarios y líderes, hasta el presidente de la República. Entonces, es un poquitito escabroso. Sí, nosotros creemos que efectivamente hay un Zeitgeist, decían los filósofos alemanes, el espíritu de la época de una aversión hacia la institucionalidad. Y dentro de esa institucionalidad y la desconfianza y el rechazo que hay, podría ser eventualmente que haya sido considerado como una figura, no tanto por los dineros, sino efectivamente por esa aversión que hay hoy día hacia la autoridad. Representan los valores y los símbolos que representa la iglesia, que es una visión pro familia, pro vida, pro matrimonio, pro estabilidad, y que efectivamente hoy día está siendo cuestionado fuertemente por el movimiento progresista. Eso es más o menos nuestra posición, ¿ah? Considerando esta desconfianza que tiene la gente con toda la institucionalidad, pero específicamente también con la iglesia católica, protestante, toda la iglesia en el fondo, que es algo que venía mucho antes del estallido social, ¿no? Es algo que partió hace varios años ya. Sí. ¿No debería haber algún tipo, o en realidad si existe en este momento algún tipo de fiscalización respecto de lo que se hace con los diezmos, por ejemplo? Eso va a depender de la denominación, o sea, delante te comentaba que habían cerca de 3.800 denominaciones en Chile, más 1.000 sustanciándose hoy día en el Ministerio de Justicia, sin contar las otras personerías jurídicas de derecho privado que antes que saliera en vigencia la ley 19.688. Tú entenderás que la iglesia evangélica y protestante es eminentemente libertaria. Nosotros creemos en la libertad. No nos gustan el control, específicamente somos antiestatistas. Y cuanto más cuando a veces el poder se concentra en una, en dos o en 3 organizaciones o poderes que tratan de definir el proyecto de vida o normar nuestros proyectos de vida. Por eso nace la Reforma Protestante. Y precisamente cuando Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, que es más o menos el hito de donde el protestantismo comienza a nacer o a resurgir y se reforma la iglesia, por así decirlo, nace precisamente por un tema económico, por un control.
control, donde efectivamente había venta de indulgencias, las cuales a cambio de una cantidad de dinero que se entregaba, claro, bueno, había de todo un poquitito, pero se aseguraba el cielo, el perdón de los pecados. Juan Tetzel decía, que era uno de estos vendedores dominicos de la indulgencia, decía, incluso si usted, en uno de sus discursos, está comprobado, certificado por las fuentes históricas, tanto materiales como formales, decía, si usted en estos momentos entrega tanta cantidad de dinero y llega abajo al cofre, en ese mismo momento sus pecados van a ser borrados en el cielo. Y si usted incluso, si la Virgen María hubiese estado aquí y usted la hubiese violado, sus pecados también son perdonados. Entonces, tú entenderás que en el contexto que nace la Reforma Protestante es precisamente esa la razón por la cual existimos, la transparencia, la probidad, la legitimidad y obviamente la verdad y el buen manejo de los recursos económicos. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, esto obedece a la esfera privada y lamentablemente tenemos denominaciones que a lo mejor no tienen los órganos competentes para que puedan fiscalizar y controlar bien, así como otras sí lo hacen y que son un claro ejemplo a nivel mundial. Yo pertenezco a una iglesia histórica, soy presbiteriano, soy ministro presbiteriano, he estado en distintas realidades en el norte de Europa, Irlanda, Escocia, y te comentaré que somos la envidia en cuanto a ser auditados, a tener buenos controles de recursos, de ingresos, y obviamente hay una capacitación sistemática a los pastores. Y una de las características de los pastores, por ejemplo, a nosotros se nos tiene prohibido siquiera acercarnos a los dineros. No podemos contar dinero, no podemos tocar dinero. Es más, tú sabes que muchas veces en algunas iglesias se perciben distintos tipos de ofrendas, donaciones, entre las cuales hay diezmos. Nosotros los pastores no podemos saber quién diezma, ni cuánto diezma, ni cómo diezma, porque pensamos que también eso atentaría contra la ética y la transparencia del ministro. Pero Walter, considerando lo que usted nos acaba de decir, y que somos la envidia de otros países... En algunos casos, y en claro, otros no. En algunos casos. Claro. ¿Qué pasó con el obispo Durán? Bueno, precisamente ahí como que se relajaron. Yo quiero hacer una clara diferencia sin denostar a ningún tipo de bando, pero en Chile existen dos tipos de iglesias evangélicas o protestantes, que serían las iglesias históricas, aquellas que nacieron más que nada por los inmigrantes, los alemanes, luteranos, los ingleses, anglicanos, los escoceses, presbiterianos y otros que bautistas, aliancistas, versus el movimiento pentecostal, que también nace de un cisma que se generó en 1909 de la iglesia metodista con el famoso obispo Huber, y estas iglesias lamentablemente no continuaron con la tradición. Entonces voy a decir una frase que a lo mejor puede resultar un poquitito causar escozor, pero voy a explicar que en realidad el verdadero protestantismo, el protestantismo de Max Weber, ética protestante y espíritu del capitalismo, el protestantismo, ponte tú, de la Alemania transparente, esa Alemania proba, el protestantismo de los países nórdicos, porque esos son países protestantes, son evangélicos, y que son los menos corruptos, por así decirlo. Sin embargo, ese protestantismo llegó en algunas facciones, es decir, la centralidad del evangelio llegó. Nuestros hermanos pentecostales predican el evangelio, son fieles, es decir, nos dan cancha, tiro y lado en las cárceles, en las poblaciones, han rescatado sociedades, familias enteras del alcoholismo, de las drogas. En ese sentido nos superan. O sea, son ejemplares. Son ejemplares en ese sentido. No obstante, cuando yo te digo que no llegó toda la reforma, la institucionalidad, la confesionalidad, la buena praxis, la probidad, como dirían los gringos, como dirían el accountability, el tener las cuentas cortas, eso no ha llegado. Y nosotros como Concilio Nacional de Iglesia Evangélica y Protestante estamos claramente intencionados en entrar y empezar a capacitar a nuestros pastores para evitar. ¿Sabes por qué yo voy a decir algo? Porque nuestros pastores, esta suerte de lobo feroz, de gente que se ha enriquecido, ese es un mito. Podemos encontrar 3, 4, 5 casos contados con los dedos de la mano. De estas 3.800 iglesias evangélicas, la gran mayoría de nuestros pastores son bivocacionales, son gente que trabaja en la feria, son zapateros, son obreros, son campesinos y son personas que obviamente que no tienen la suficiente educación como para tener los manejos, y sus congregaciones tampoco. Gracias a Dios hoy día tenemos una generación de profesionales, se ha producido el efecto de la movilidad social, donde los hijos de los pastores, donde los hijos de estos antiguos hermanitos sí han llegado a la universidad, y ellos obviamente están claramente comprometidos con sus iglesias para establecer mecanismos de orden y de control. Pero Walter, usted acaba de decir que pueden contarse, digamos, con los dedos de las manos, sí, las personas que son... Por cierto. Vamos a llamarlo malas hierbas, ¿no? Ovejitas negras. O ovejas negras también puede ser. Sí. Entonces, si los tienen identificados, ¿es algo que se podría prevenir?
Pero por cierto que se puede prevenir, pero aquí también, nuevamente, te quiero recordar que las iglesias pertenecen al orden privado. Tenemos dos órdenes. En el Estado existen dos órdenes. El orden público, donde están las instituciones jurídico-políticas, cierto, que obedecen para cumplir determinadas funciones que solamente le competen al Estado, entre los cuales está la justicia. Y por algo existe una fiscalía. Bueno, hoy día que está tan cuestionado el fiscal Abbott, ¿cierto? Con sus gestiones que muchas veces mira para el lado en algunas cosas, bueno, lo mismo podemos decir nosotros, fiscalicen. Pero también hacemos un llamado, nuestra responsabilidad como iglesia evangélica es que efectivamente nuestros pastores trabajen de mejor manera estas formas de tribunales, de rendición de cuentas, formas de probidad, establecer sistemas de ética, más un montón de otros controles internos que podemos tener. Cuando tú me dices si los tienes identificados, no, yo claramente no los tengo identificados porque nuevamente, ¿cómo yo puedo saber lo que está pasando en 3.800 denominaciones en Chile? Pero entonces hacen un llamado, por ejemplo, a que los mismos fieles de las iglesias que sí tengan a lo mejor algún tipo de relación más cercana o de vínculo más cercano, debe ser, pues, tengan que tengan que denunciar en el fondo lo que están viendo. Pero por cierto, o existe fiscalía, obviamente que recoge las denuncias de parte de los fieles cuando hay irregularidades, cuando no hay transparencia en el manejo de los fondos, en el manejo de los recursos, cuando hay extorsión teológica, cuando hay fraude, todas esas cosas, obviamente. Y si nosotros los cristianos somos hijos de la luz, entonces si nosotros lamentablemente vamos a estar dando una mala señal y malos ejemplos, ¿dónde queda entonces la fuerza, la consistencia y la coherencia de nuestro mensaje que busca ayudar a establecer un país con mucha justicia que tanto necesitamos hoy día? Walter, quiero volver a un concepto que usted acaba de mencionar, la extorsión teológica, la acaba de decir. Sí. ¿A qué se refiere con eso y cómo se da hoy en día? Bueno, cuando hablo de extorsión, más que nada estoy apuntando a muchas veces que hay prácticas de líderes que son muy carismáticos, líderes que concentran todo el poder y se presentan como verdaderos mesías. Es tanto el poder que ellos manejan, nuevamente, te estoy hablando no de la generalidad de la iglesia evangélica, pero sí hay unas que otras organizaciones que nos parecen preocupantes, donde se enriquecen, donde no dan cuenta, no hay transparencia de los recursos y lamentablemente hay muchas veces un lavado de cerebro y que nosotros, a la luz de un mal manejo de la escritura y que nosotros también lo hemos advertido y estamos en contra de eso. Por ejemplo, es cosa de conocer y muchas veces se ha festinado en los medios o se ha festinado en las redes sociales de una mala y pésima doctrina que nosotros estamos en contra, que es la famosa teología de la prosperidad, que es una aberración teológica, va contra la escritura y va contra el espíritu de la iglesia evangélica y protestante. En otras palabras, dale tú a Dios, pero se la da al pastor, y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, a cambio de muchas bendiciones, salud total, bendición total, éxito total, cuando en realidad jamás el espíritu del evangelio ha sido ese. Entonces a eso nosotros nos referimos. Y obviamente, ¿cómo se sana eso? ¿Cómo se resuelve eso? En primer lugar, educando al pueblo cristiano y en segundo lugar, haciendo un llamado también a que los cristianos entren en sus congregaciones, hablen con los pastores, nos adviertan. De hecho, yo tengo un equipo de ancianos o equipo de presbíteros que son de la misma iglesia y ellos me dicen, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el tema de tus finanzas? ¿Cómo estás con el tema de tu familia? Acuérdate que nosotros los pastores somos curas casados. Alguien así me dijo. Entonces, muy preocupados. Los pastores necesitan ser contenidos. Como decía Lord Acton, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Considerando todo esto, y que lo que hemos hablado también, Walter Vega, director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes.